Entonces vamos a tomar nuestro recorrido como si estuviéramos en el periférico, ¿no? Afortunadamente fue un día muy despejado, se pueden ver lo que son todo el eje neovolcánico, los volcanes los vamos a ver del lado izquierdo, y lo que nos sobresale cuando cruzamos este puente peatonal es finalmente ese basamento circular de Cuicuilco. Pero aquí vamos a aprovechar el inicio de esta plática de un testigo que fue el volcán Xitle a principios de nuestra era, un cono que vamos a ver más adelante que hizo erupción. Entonces vamos a imaginarnos cómo esta zona que es un pedregal, es una reserva, un parque ecológico, que algunos lo llaman como de cuarta generación. Todo esto derivado de la erupción que hizo el Xitle y de la lava que cubrió justamente toda esta parte del valle. Entonces ahorita voy a dejar video, les apliqué un pequeño efecto para imaginarnos y tratar de recrear lo que fue la erupción y esos ríos de lava cubriendo esta zona. Entonces vamos a ver este efecto para podernos imaginar lo que fue ese gran evento del volcán Xitle. Estamos viendo ahí el dios del fuego, esta figura importante de toda la esférica. De lava, ya estamos viendo el foto del volcán Xitle, ríos de lava cubrió esta zona, sepultando lo que fue bosques, ciudades y ríos. Hay no sé en esta zona del sur de la ciudad. Bueno, simplemente es para tratar de imaginarnos que después de que la magma, esa roca volcánica que dicen que llegó a 1000 grados centígrados, que tardó en secarse bastantes años, toda esta magma caprichosa que vino desde allá desde el fondo, que ahí estamos viendo el Ajusco y el volcán El Xitle, lo que fue la corteza de esa lava fue lo primero en secarse. Hubo gotas de aire, ríos subterráneos, y fue que se formaron lo que son las cuevas. Es por ello que esta zona del Pedregal de San Ángel encontramos muchas cavidades, y es también por ello que esta demarcación muy cercana a Tlalpan, que es Coyoacán, fue que se fundó derivado de la erupción de lava. Coyoacán significa lugar de coyotes. Entonces, todas estas cuevas, toda esa naturaleza que estamos viendo de cuarta generación en lo que es el parque ecológico, fue lo que se formó después de la erupción del Xitle. Ríos de lava, todo quedó sepultado. Esta ciudad arqueológica que llegó a tener 20,000 habitantes, que significa donde cantan, donde danzan las cuicuilcas, quedó sepultada. Es uno de los grandes ejemplos de arquitectura monumental, lo que es ese basamento circular. 20,000 personas aparentemente vivieron aquí. Al abandono de Cuicuilco, muchos de estos grupos, de estas aldeas que eran agricultores, se fueron y migraron hacia la zona de Teotihuacán. 800 antes de Cristo es el fechamiento y el datamiento de la pirámide circular. Aquí estamos viendo lo que es el Pedregal, lo que es la zona del sur de la ciudad, roca volcánica. De enfrente vamos a ver al final lo que es la zona arqueológica de Cuicuilco, pero donde se encuentra la zona habitacional y el campo deportivo de Villa Olímpica. Una vez que ingresamos, hay que decirlo que de martes a domingo se puede ingresar al sitio. Es un lugar cuya entrada es gratuita, hay un museo de sitio, hay baños, y es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura monumental. Vamos a llegar por este camino, que son unos 800 metros cuadrados, y digo unos 800 metros de largo, y aquí lo que nos llama la atención es ver las capas de roca volcánica. Los geólogos nos apuntan algunas capas de enfriamiento, que fue lo que se formando, lo que es la magma del lado izquierdo. Vamos a ver un letrero, el 96, que se denominó y se obtuvo la reserva del Parque Ecológico Cuicuilco, 1985, perdón, que era el departamento del Distrito Federal. Entonces es interesante darle una lectura a lo que son las capas de roca volcánica que van marcando justamente esos campos. Allá al fondo tenemos Imbursa, que es donde se dice que había una laguna y había algunos arroyos. Este pequeño caminito que estamos viendo ahorita del lado derecho es una de las sorpresas que me llevé, porque cuando estemos en el edificio E1, en la parte baja del gran basamento circular, hay un camino que si logramos hacer ese recorrido son como 8 minutos caminando por lo que es un sendero
que es lo que vamos a ver casi al final de este recorrido de forma rápida. Entonces, nada más vamos a marcar ese punto, porque si hacemos esa visita, lo que es por la parte trasera del sitio de la reserva ecológica, llegaríamos a ese punto, o viceversa, pudiéramos empezar desde esta sección para acabar en el edificio E1, que es uno de los más importantes, sobre todo por esa vista que tenía hacia el edificio ceremonial. Entonces, cuando llegamos aquí a Cuicuilco, lo que nos recibe es esta explicación, que me voy a tomar la libertad de leerla porque es una muy buena introducción de lo que es el sitio. Después de más de 1000 años de desarrollo y de alcanzar un auge sin precedentes en la Cuenca de México, Cuicuilco se enfrentaría a un desastre natural que traería graves consecuencias: el surgimiento del volcán Xitle, ese pequeño cono ubicado al suroeste de este sitio, muy cerca del volcán El Ajusco. Su surgimiento fue explosivo, pero sus erupciones no fueron violentas. De acuerdo a algunos vulcanólogos, se trató de una serie de erupciones periódicas que fueron llevando la lava cada vez más lejos del cráter. La lava cubrió inicialmente las tierras de cultivo y habitacionales hasta alcanzar el centro cívico-religioso del asentamiento y sepultar parcialmente la estructura principal y otros edificios menores, que es lo que vamos a ver. Sin tierras aptas para la agricultura y tras la desaparición de esta ciudad, el sitio fue abandonado por sus habitantes paulatinamente. Hubo una serie de migraciones y reacomodos poblacionales hacia la Cuenca de México, culminando con la consolidación de Teotihuacán, el centro rector del periodo clásico en el altiplano central. Ahora bien, esto es lo que ya estaríamos... Para los grupos humanos, especialmente para aquellos cuya existencia dependía de la agricultura, era de gran importancia el cómputo del tiempo. Precisar el inicio de la temporada de lluvias y cuando terminaban ayudaba a planear la siembra, la cosecha y la vida cotidiana en general, pues dedicaban el tiempo de sequías a actividades como la construcción y su mantenimiento. El sol cada día recorre el cielo de oriente a poniente. Los extremos de su trayectoria diaria presentan variaciones hacia el norte y hacia el sur a lo largo del año. Estas variaciones marcan el solsticio de verano y el de invierno. El centro señala los equinoccios de primavera y otoño. En el gran basamento, la construcción de las rampas que llevan a la cima del edificio están alineadas con la trayectoria solar. Aunque originalmente el edificio tuvo una sola rampa al oriente, varios siglos después se construyó la rampa poniente por donde ahora subimos, de menores dimensiones que la primera. Ya que estamos aquí arriba, estamos viendo un grupo de altares, 7 altares que llegó a ver aquí. Este gran basamento circular se trata de una pirámide truncocónica de planta circular, de grandes dimensiones, que es lo que estamos viendo, formada por 4 conos truncados superpuestos y unidos mediante escaleras y rampas, que fue por la que subimos ahorita. Su fachada principal está orientada hacia el este, como también pudimos observar, y este edificio fue construido con piedra y rellenado con tierra, algo así como lo que utilizaban los olmecas en el estado de Tabasco y en el estado de Veracruz. En cada una de las 4 etapas constructivas se incluyó un altar en la parte superior central de la pirámide, que es lo que estaríamos viendo justamente en este lugar. Esta construcción quedó cubierta por 2 superposiciones, en los cuales estamos observando. A principios del siglo pasado, cuando Miguel Gamio y en la época de Porfirio Díaz se determinó que Cuicuilco fuera un importante sitio, vino un arqueólogo de Estados Unidos llamado Byron Cummings. Se dice que Byron Cummings de aquí obtuvo muchas piezas, ¿no? Se las llevó a Estados Unidos y nos platica la historia que cuando iba en el tranvía, en el tren, con sus portafolios de piel, tuvo una gran distracción, perdió mucho de las evidencias que se llevó de México. Esto surgió que hubiera grandes conflictos con México porque todos esos hallazgos, esas evidencias fueron perdidos. Byron Cummings tuvo que volver, tuvo que regresar pues para tratar de recrear lo que él había encontrado. Byron Cummings, él lo que hizo fue utilizar dinamita como la que se utilizaba en Estados Unidos para dinamitar lo que son las montañas y poder pasar los ferrocarriles. Recordar que toda esta zona de Cuicuilco que estamos viendo estuvo cubierto con roca volcánica, con la lava. Entonces, muchos de estos hallazgos
aparecieron a principios del siglo pasado, justamente detonando lo que es con dinamita toda esta zona. Al fondo podemos ver lo que es ELENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se mudaron aquí en los 80 porque antes de esta época, esta escuela, su sede era el Museo Nacional de Antropología. Se dice que algunos arqueólogos pelearon un terreno más amplio, pero el gobierno, como muchas veces sabemos, les dijeron, bueno, a ver, arqueólogos, antropólogos, etólogos, les vamos a dar su experimento, su zona de laboratorio, para que puedan practicar. Ellos sabían que donde está Villa Olímpica, Imbursa, forma parte de la ciudad de Cuicuilco. Aquí estamos viendo lo que es la parte alta del basamento, este basamento truncado, que es lo que estaríamos viendo del 800 antes de Cristo. Esta plataforma de tipo cónico truncada es de una planta ovalada. Los constructores del gran basamento continuaron con la tradición de edificar con tierra compactada, iniciada desde principios del periodo preclásico, que va del 2500 antes de Cristo hasta el 200 de nuestra era, característica de algunos de los montículos olmecas de Veracruz y Tabasco. En Cuicuilco se implementaron nuevas técnicas constructivas e introdujeron nuevos materiales como el basalto y los cantos rodados. El gran basamento fue un cono truncado construido a partir de un núcleo de tierra apisonada que rodeaba un grueso muro de contención compuesto de bloques irregulares de basalto, colocados cuidadosamente uno sobre otro sin usar algún tipo de cementante. Como la mayoría de los edificios mesoamericanos, alcanzó sus dimensiones finales, 110 metros de diámetro y 26.5 metros de altura. Tras una larga serie de sobreconstrucciones que duró casi 1000 años, cada cierto tiempo se construía una nueva estructura que cubría la anterior, en al menos 8 momentos constructivos. El último fue edificado hace cerca de 1800 años. La forma que ahora observamos se debe al deterioro que sufrió el edificio desde que fue abandonado. Los bordes de las últimas etapas constructivas se desprendieron hasta configurar su actual forma escalonada. Es aquí en la parte alta donde veían que hacía erupción el Xitle y le dedicaban la actividad volcánica al dios Ahuehueteotl. Hacían sacrificios humanos para calmar la intensidad del volcán y muchas veces funcionaba. Se dice que en esa época estaba activo, no de gran intensidad, y vieron que aún aplicando muchos sacrificios humanos, el volcán no se iba a apagar. Esta deidad de Huehueteotl surgió un parte del panteón de los dioses. De hecho, los toltecas, Teotihuacán y otras culturas han adorado al dios viejo del fuego gracias a su nacimiento y su pertenencia con Cuicuilco. Cuando vayan al Museo Nacional de Antropología y vean a Huehueteotl, es el dios viejo, barbado, pero tiene una joroba. Se dice que esa joroba está representando a su espalda lo que es el volcán Xitle. Ese cuerpo humano, viejito, sabio, trae en su joroba lo que es ese cono volcánico. Es lo que nos dicen cuando vemos ese brasero, es lo que estaríamos observando en este lugar. Es aquí donde hay evidencia de al menos 21 estructuras, muchas de las cuales obviamente han desaparecido por el crecimiento de la marcha urbana y muchas de ellas se encuentran atrapadas en lo que sería la Villa Olímpica, así como algunos edificios y oficinas que se encuentran alrededor. Esas zanjas que estamos viendo estaba totalmente cubierta con lava, que fue lo de que Byron Cummings pudo dinamitar. Esta es la rampa que subiría de este a oeste, que es la que estaría alineada a lo que es al ciclo agrícola para efectos de toda esta actividad. Llegando a este sector, nuestro recorrido continuaría del lado derecho para llegar a uno de los puntos más importantes, donde está la Kiva, llamado así por la tradición de las zonas arqueológicas de Estados Unidos, que son como cuevas, y posteriormente de la Kiva estaríamos viendo el surgimiento de uno de los grandes hallazgos, lo que es la estela de Cuicuilco. Podemos ver a nuestro paso cómo todavía está testigo lo que son las cuevas, la roca volcánica, que es el gran basamento circular. Cabe señalar que la museografía, lo que es toda la señalización del sitio es nueva, y la verdad es que hay muy buenas cédulas, para lo cual las visitas pueden ser más productivos. Aquí ha habido hallazgos, una serie de estas técnicas han encontrado individuos depositados
justamente al pie de este edificio de la rampa, donde se permite afirmar que el sacrificio humano sirvió como una ofrenda para la construcción o protección del edificio que se practicó justamente durante ese momento. Los habitantes de Cuicuilco enterraban a sus muertos debajo de los pisos, en los patios de sus casas, donde les colocaban ofrendas. También descubrieron muy cerca de aquí entierros dentro de formaciones troncocónicas excavadas en el tepetate, que es un material que predomina justamente en este lugar. Esta última costumbre probablemente proviene y está relacionada con las tumbas de Tiro del occidente de México, algo así como lo que vemos en la costa del Pacífico, como lo que aplicaban los nayaritas o lo que podemos ver en Huachimontones, en el estado de Jalisco. En el interior del museo existe una réplica de ese tipo de tumbas, las famosas tumbas de Tiro. Allá donde está ese techo está la quiva, que ahorita vamos a platicar si puede ser un lugar de entierro, un altar o simplemente un temazcal. Recordar que la divinidad del dios viejo del fuego hizo que este lugar fuera importante para la observación de una constante actividad volcánica en la zona. Gracias a ello sabemos que hubo rituales relacionados temazcal, observatorio astronómico, recreación de una cueva mítica. ¿Qué será? No lo sabemos. Esta quiva lleva su nombre por la semejanza que Byron Cummings, su descubridor, encontró con las cámaras circulares semisubterráneas del suroeste de los Estados Unidos. Parece que fue construida a finales del Preclásico, entre el 200 a.C. y el 250 de nuestra era, sobre una elevación natural de terreno. Se edificó con grandes losas de andesita y cantos rodados colocados en hileras concéntricas, en cuyo interior se plasmaron diseños lineales geométricos pintados en tonos rojos y ocres, lo que la hace uno de los ejemplos más tempranos de pintura arquitectónica en la Cuenca de México. Aunque es una estructura claramente ceremonial, su finalidad es desconocida. Se han propuesto diferentes funciones como temazcal, que es el baño de vapor, observatorio astronómico o como recreación de una cueva de origen mítico. Este sitio mantiene aún muchas incógnitas. Las investigaciones arqueológicas continúan. Continuando por este corredor, del lado izquierdo vamos dejando el gran basamento, esas piedras colocadas de esa forma para tratar de imaginarnos lo que son las fachadas. De igual forma estuvo cubierto por estuco, algunos señalan color blanco y color rojo. Allá al fondo vean cómo esta gran zanja que estamos viendo ahorita, vamos a ponerle pausa. Este edificio, como escuchábamos, tiene una altitud de 26.5 metros. Estamos viendo como unos 10-12 metros que es a nivel de la tierra, pero vean esa zanja como si fuera una gran excavación. Ahí continuaría el cuerpo del edificio. Todo lo que estamos viendo del lado derecho, donde está el museo, que dice el letrero del museo, eso todavía es roca volcánica que quedó ahí justamente como huella de la erupción del Xitle. Imagínense que se pudiera levantar toda esta zona, lo que encontraríamos. En la época de Gamio, de Cummings y de Porfirio, tuvieron la idea de que en este sitio había arqueología. ¿Por qué? Porque al desarrollarse lo que fue esta zona de la ciudad, encontraron figurillas, algunas piezas. El hallazgo de estas pequeñas piececillas les dio paso que estaban muy cerca de un lugar ceremonial y ritual, que fue el caso de Cuicuilco. Vamos a acercarnos un poquito más, vamos a ver el techo, y vamos a escuchar y vamos a platicar acerca de la estela de Cuicuilco, uno de los grandes ejemplos primarios y tempranos de iconografía y de escritura. Nos vamos a acercar en esta pequeña terraza y allá al fondo alcanzamos a ver ese techo de color blanco. Desde ahí se puede apreciar con un buen zoom la estela. Miren cómo nos vamos a acercar poquito a poquito hasta poder ver lo largo y alto de esa gran estela. Nos vamos a acercar ahorita, le vamos a aplicar un pequeño zoom para ver el cuerpo de uno de los grandes hallazgos. La estela fue liberada durante los trabajos de exploración realizados en el costado sur del Gran Basamentos en el año de 1996, aunque la parte superior que sobresalía fue descubierto por Byron Cummings entre 1924 y 1925. Es un bloque
andesítico columnar de cuasi metros de altura. En la cara norte presenta en bajorrelieves diseños de círculos y rombos, posiblemente asociados al cómputo del tiempo y la fertilidad de la tierra. También se ha propuesto que marca el inicio de la temporada de lluvias, cuando el sol rasante la toca durante el equinoccio de primavera, por lo que se relaciona con los ciclos agrícolas. Del lado derecho estaría lo que es el Museo del Sitio, pequeño, pero bueno, vale la pena porque hay un mural de González Camarena que nos platica cómo pudo haber sido la erupción. Esta es la cara sur, es la cara más completa que tenemos. No, también sabemos que la cerámica desarrolló pequeñas transformaciones ya desde el 400 antes de Cristo. Destaca la abundancia de braseros que fueron encontrados aquí, lo que indica una gran intensidad, ¿no? Acerca de la actividad ritual. La presencia de incenciarios o de braseros nos da pauta de eso, de que era un lugar con mucha carga ceremonial. Ahí podemos ver el techo donde descansa lo que fue la estela. Probablemente esa actividad ritual se empezó a institucionalizar desde este momento. Estamos hablando desde el 400 antes de Cristo, que ya había una carga ceremonial muy profunda. Continuando por este camino que le vamos a dar la vuelta, lo que es al Gran Basamento, descansa uno de los hallazgos recientes que poca gente se da la oportunidad de visitar. Cuando hacemos la visita, la gente se enfoca y se concentra en el Gran Basamento, ver sus grandes zanjas, subir sus 26 metros y medio, ver los altares, observar la quiva, la estela, entrar al Museo de Sitio y regresarnos. Pero en la parte trasera, que es donde está esta rampa, vamos a ubicar el edificio E1, que de acuerdo a la cédula y algunos elementos que vamos a observar ahorita, era el punto ideal para poder ver los volcanes en la parte trasera. Vamos continuando por este camino. Aquí hay algunas personas que hacen algunos trabajos, algunos estudios, sobre todo porque estudiantes de ELENA vienen a hacer aquí sus campos de práctica. Vean esta rampa, esto es lo que está más olvidado del sitio, y ahorita nos vamos a desviar para llegar justamente a ese punto. Se dice que hacia la época, el final de Cuicuilco, que fue cuando hizo erupción el Xitle, Cuicuilco se tiene idea de que era un gran centro regional que controlaba los recursos del suroeste de la cuenca de México, además de regir una serie de centros menores ubicados a sus alrededores, que es lo que vamos a ver en unos minutitos más cuando crucemos Insurgentes, ¿no? De forma rápida para ver esos basamentos donde descansan algunos monumentos de la Villa Olímpica, los cuales probablemente se encargaban de explotar recursos de otras zonas ecológicas. Este camino forma parte de este sendero del Parque Ecológico, que es lo que vamos a tomar ahorita en unos minutitos más. Vamos a ver el edificio 1 y vamos a imaginarnos la vista de ese gran centro ceremonial cónico. También se sabe que muy cerca de aquí pudo haber un control hacia el estado de Morelos. Fue un centro rector, era un eje donde se conectaban algunas redes de comercio hacia ese punto del país, hacia ese estado de Morelos, donde las mercancías se entregaban, entraban y salían por el mismo lugar. La evidencia sugiere que tenía una gran influencia en relación con el occidente de México, como puede apreciarse en algunos materiales arqueológicos y en la arquitectura. Este mapa, vean dónde nos encontramos, en la periferia. Esta señalización es nueva, y cuando vamos bajando por este pequeño camino, lo que nos sorprende es un pequeño basamento, ¿no? Este pequeño edificio E1, llamado así, que es lo que estaríamos ubicando del lado izquierdo, y ahorita vamos a tener una comparación y simular lo que estaríamos viendo justamente desde este punto. Ahí podemos ver algunos trabajadores de Lina todavía en este lugar que hacen sus actividades de campo, que es una reverencia antes de subir a la estructura E1, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahí podemos ver en la cédula cómo simularía. Esta es la vista que estaríamos justamente ahorita apreciando. Acá en la parte trasera tenemos acceso a lo que son algunas cuevas. Recordar que toda esta magma se formó ante el evento de la erupción del Xitle.
podemos ver, y arriba tendríamos el gran basamento que era alimentado por escurrimientos originados de la Sierra del Ajusco. Esas aguas, esos afluentes, nos daba indicios muy claros de un desarrollo de la agricultura intensiva. Eso surgió durante esta época de Cuicuilco. Ahorita nos vamos a colocar justamente frente a este edificio. Recordar que estamos en la parte baja, nada más que si seguimos de largo, que es como nuestra costumbre a veces nos marca, pasamos de largo. Pensamos que es parte del sendero ecológico, pero no, vale la pena bajarse nada más para poder apreciar. Aquí nos estorban esos pirules, pero la vista que tendríamos sería la siguiente. Entonces, vean, como un espacio tan pequeño tenemos evidencias de escritura monumental, adoratorios, todo lo que puede sugerir un sitio arqueológico de gran tamaño lo tenemos aquí en el sur de la ciudad, nada más que vamos tan rápido por periférico que pasa desapercibido. Cuicuilco tuvo cercanía y tuvo muchas relaciones con otros Este edificio, lugares. que fue llamado Estructura E1 por la arqueóloga Florencia Müller, quien lo liberó, excavó y reconstruyó parcialmente en 1967. Funcionó como un altar que precedía al ascenso al gran basamento por la rampa oriente. Presenta dos etapas constructivas. Es probable que la primera fuera construida hace 2000 años y la segunda 1 o 2 siglos después. Tras ser abandonado por la inminente llegada de la lava del volcán Xitle, Cuicuilco se convirtió en un lugar de peregrinación. Cuenta de ello da un entierro teotihuacano descubriendo en una cavidad de la lava localizada sobre el lado noroeste de esta estructura, que estaba acompañado de un collar de 67 cuentas de piedra verde y 2 penates o figurillas, una femenina y otra masculina, también de piedra verde, además de otros objetos cerámicos. Cuicuilco permaneció en la memoria de los habitantes de la Cuenca de México hasta la llegada de los españoles, pues en otras áreas del sitio se encontraron ofrendas depositadas por los teotihuacanos y otras traídas después por los mexicas. Esta es la vista que estaríamos simulando de ese altar E1. Vean cómo hay braseros, los incenciarios. Entonces, como una parte adosada, un preámbulo, un lugar que aparece previo al gran montículo. Entonces, vamos a imaginarnos la vista desde ese edificio E1, que tendríamos la parte de esa rampa que se encuentra al sur de ese gran basamento. Entonces, este rinconcito que pocas veces le damos la importancia, marca este sentido de apreciación, de vinculación, de ofrenda al fuego, desde este punto del sitio arqueológico, que los mexicas, como bien sabemos, estuvieron presentes para dedicarle la deidad de Huehueteotl. Continúa presente dentro del simbolismo de algunos pueblos originarios. De frente al basamento, que fue por donde iniciamos, vamos a recorrer en 1 minuto 20 segundos, lo que normalmente nos llevaría unos 9-10 minutos. Este sendero ecológico que pocos toman, le vamos a caminar para llegar a la primera Y que les comenté desde un momento. Entonces vamos a correr rapidísimo para que en este minuto 20 podamos ver lo que es la parte trasera del gran basamento circular. Podemos ver allá los grandes edificios, ¿no?, que están desarrollando. Aquí podemos ver gran presencia de cactus. Aquí es donde se encuentra el altar E1 y aquí mucha gente pierde el paso. Entonces nosotros tomamos este sendero que es parte de la reserva. Vamos a ver algunas cortinas de lava, como estamos viendo ahí del lado izquierdo. Y este camino acompañado de escaleras, naturaleza endémica. Realmente poca gente lo conoce. Entonces yo los invito a que cuando vayan se den la libertad de caminar por esta zona, muy cercana y pegada a lo que es Acuicuilco, lo que es al centro Imbursa. Está muy bien trazado, no hay ningún peligro porque estamos dentro de la misma reserva, dentro del mismo sitio arqueológico. Entonces es muy interesante porque vamos rodeando hasta llegar al punto original. Esta caminata en tiempo real son como de 9 minutos. Vamos a llegar muy cerca de lo que es el basamento. Entonces vale la pena. ¿Ya vieron? Ya hicimos este camino. Esto nos llevaría 8 minutos, pero aquí lo hicimos en 1 minuto 25.
Esto es lo que estaríamos viendo de nueva cuenta, lo que son los cactus. Del lado derecho tendríamos la kiva. Entonces, recordar el resumen de este basamento circular es el gran basamento, la kiva del lado derecho, temazcal, altar, cueva ceremonial, luego viene la estela donde está la escritura. Recordando y siguiendo con esta tradición de la ciudad arqueológica, estamos viendo que hay algunos edificios que se encuentran justamente del lado derecho de Insurgentes, que es donde se encuentra la zona de la Villa Olímpica. Esta zona que estamos visitando se le conoce como Cuicuilco A. Tenemos Cuicuilco A, Cuicuilco C y Cuicuilco D. Algo que los arqueólogos siguen ofendidos es cómo la escultura de la Villa Olímpica, ese gran aro de la Ruta de la Amistad, descansa sobre un basamento, sobre una gran plataforma que es la plataforma del gran basamento ubicado en ese lugar. Vean, ahorita que ingresemos, vamos a poder ver cómo descansa. Entonces, el sitio arqueológico está justamente colocado en este lugar. También es aquí donde hubo algunos cambios importantes en la cerámica. Esto es como un teatro romano, pero vean, ahí tendríamos el Cine Perisur. Esto simularía un gran teatro donde se llevaron parte de las actividades olímpicas, pero no es otra cosa que rescatar en el otro extremo parte de los basamentos. Vean, esto sería parte de la zona arqueológica. Ahí tendríamos estos altares, ahí tendríamos estos basamentos que igual tienen su formación en esa época de Cuicuilco, ya que este lugar funcionó como el área ceremonial, tanto el Cuicuilco A y el Cuicuilco B. Aquí estaríamos ante un terreno totalmente ceremonial. Aquí ya estamos muy cerca de la alberca que se encuentra ahí, la alberca olímpica de Cuicuilco. Aquí descansa esta escultura de la Ruta de la Amistad. Esta pieza fue hecha, edificada por el país de los Estados Unidos. Pero aquí lo que estoy tratando de ejemplificar es cómo la arquitectura moderna de los 60 descansa y soporta lo que son basamentos de la ciudad de Cuicuilco. Para algunos es una gran ofensa, obviamente así lo es, porque en lugar de que hubiera un rescate, simplemente lo utilizaron como parte de las plataformas que soportan lo que es la Villa Olímpica. Y esto lo vemos del otro lado, ¿no? Nada más para tener en cuenta que justamente del lado del periférico tendríamos continuación. Y no hemos hablado del bosque de Tlalpan, donde hay un altar, también en el cerro del Zacatepetl, enfrente de Perisur, en la parte alta hay altares. Entonces, toda esta zona estaba conectada con Copilco, Copilco que era el lugar de cantera. Entonces, imagínense Cuicuilco, Copilco, las zonas del Valle de México, todo no fue mexica, pero posteriormente todos estos acervos fueron identificados y conocidos por los mexicas. Entonces, ya vamos a acabar, nos quedan unos 20 segundos, simplemente tener la idea de que la zona arqueológica continúa en la Villa Olímpica. Pues esto fue Cuicuilco, sobre todo su gran basamento, uno de los sitios que poca gente le da la importancia que se merece.